Excelente. Bien, Dios me le bendiga. Formalmente, Dios me le bendiga a todos y a todas. Aquí estamos en nuestra, ¿qué número es? La tercera charla. Por ahí en el grupo dijeron en estos días que por qué solamente son 5. Bueno, si quieren más, ahí tenemos los diplomados, que después hablaremos de eso. Eh, Mientras tanto, aquí estamos. Y hoy tenemos una clase sumamente especial. Y antes de yo hablar de eso, vamos a orar para presentar esta clase y a los expositores. Jehová, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos has permitido hacer, lo que no, lo que haremos. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que en la noche de hoy nos estés dando, como te pido siempre, que nos des sabiduría, entendimiento, inteligencia, todo lo que necesitemos para comprender y entender tu palabra. Que lo que vayamos a aprender hoy, Señor, nos sirva y lo podamos poner en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy tenemos una enseñanza bastante buena. Hoy tenemos un tema muy interesante, interpretando las escrituras. Yo sé que aquí todos quieren saber cómo interpretar las escrituras. Sé que algunos tienen más conocimiento que otros, algunos están más adelantados que otros, pero aquí le damos a todos al mismo nivel. Entonces, interpretando las escrituras, principios y pautas. Yo voy a dejar con cada uno de ustedes para no quitarle más tiempo y se puedan explayar con todo. Pero antes de mencionarlos, al final, cuando terminen, Ramón y, y Wilber me pasan a mí que Ángel y yo tenemos una dinámica con el grupo. Entonces, no le quito más tiempo y lo dejo a ustedes con Ramón Franco y con el profesor Wilber Ciprián. Un placer, Wilber. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ramón. Y el escenario es todo suyo. Shalom, shalom. Gracia y paz. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Es un placer, un honor y un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes. Para mí es más que un privilegio dar la clase de hoy junto a mi primo, hermano, compañero, profesor, erudito, benemérito, Ramón Franco. Sé que Dios Dios nos unió para algo sobrenatural el día de hoy. Intentamos hacer la clase de hoy un poco dinámica, pero también simple. No tan simple para que sea aburrida, pero simple para que sea entendible. Y yo espero que ustedes la puedan disfrutar, puedan saber diferenciar la información y puedan aprovecharla al máximo. Sin más preámbulo, comparto pantalla con la guía diapositiva de hoy y quiero mencionar algo mientras leo el contenido. El tema de hoy es la interpretación de las escrituras, principios y pautas. Y en el contenido estaremos explicando, número uno, la etimología del término. Tuve dudas en poner esta parte, pero me informaron que es bueno siempre repetir las definiciones para aquellos nuevos que entran reciente al diplomado. Número dos, hablemos del origen de la interpretación a nivel mitológico. ¿Cómo se originó este arte de interpretar? ¿En qué idea le dio forma a la interpretación? ¿Quiénes fueron los primeros en interpretar? Y lo haremos desde la cosmovisión del arte mitológico del mundo griego. Cosas que tenemos que considerar a la hora de interpretar las escrituras, formas de interpretar y después los principios y las pautas de la interpretación. Espero que cada quien esté ready, que cada quien vea el contenido con cuidado, lo pueda contemplar, escanear rapidito y se prepare. Excelente. Comenzamos. Vamos a hablar de la etimología del término. Ustedes saben que la palabra hermenéutica, y esto ya es un repaso bien corto, viene del término griego hermenéuticos, que quiere dejar dicho descifrar,
quiere dejar dicho, interpretar, explicar, adivinar, comunicar o proclamar un mensaje o algo. Quiero que entiendan que este término tiene una raíz con un dios llamado Hermes y se puede encontrar en Hechos capítulo 14, verso 2, donde dice, y a Bernabé llamaba Júpiter, que significa Zeus en un idioma romano, y a Pablo Mercurio, que significa Hermes en un idioma romano, porque este era el que llevaba la palabra. Eso es clave, llevaba la palabra. ¿Por qué Pablo era considerado como el dios Hermes? Porque Pablo llevaba la palabra de Dios. Así que la palabra hermenéutica, que es hermenéutico, viene de la raíz de la palabra Hermes. Esta palabra Hermes era un título o un nombre de un dios griego, que era aquel que transmitía el mensaje de los dioses a la humanidad. Era aquel que interpretaba la justicia divina hacia la humanidad. Espero que la definición sea simple, que la puedan entender. Entonces, muchas personas vinculan la interpretación con Hermes y hay que tener cuidado por la diferencia que tiene. Antes de hablar de Hermes en su esplendor, entendamos que la Biblia tiene otro término en griego para la palabra interpretación. Esa palabra en griego, la segunda, es la palabra epilusis. La palabra epilusis es la palabra para interpretación. Ahora, hay una diferencia de hermenéuticos y epilusis. Hermenéuticos es interpretar el texto de una manera objetiva. Pongámoslo de esa forma para que me entiendan. De una manera objetiva. Ahora, epilusis es dar una opinión personal como interpretación. O sea, no es lo mismo yo sacar un texto en su contexto y decir, no, la Biblia en su contexto dice esto, a yo decir, yo creo que el texto significa aquello. Hay una diferencia entre hermenéuticos y epilusis. ¿Dónde encontramos epilusis en la Biblia? Espero que me sigan, pónganme atención. Se encuentra en 2 de Pedro capítulo 1, versos 20 y 21. Dice la Biblia, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, de acuerdo a la Reina Valera. Esa palabra interpretación es la palabra epilusis, que significa una opinión privada de lo que la Escritura quiere dejar dicho. Así que a la hora de interpretar, tenemos que saber diferenciar lo que es interpretar con hermenéuticos y interpretar con epilusis. Porque interpretar con hermenéuticos es explicar el texto bajo el contexto que le corresponde. Ahora, interpretar con epilusis es dar una opinión subjetiva, personal, propia de uno, de lo que la Escritura quiere dejar dicho. Espero que me estén siguiendo. Ahora, vamos a hablar del origen de la interpretación. Y yo espero que aquí ustedes me pongan atención, tomen su tiempo, beban un café, un vaso de agua, un mangucito, algo que le ayude a digerir lo que estaremos hablando en las primeras 3 páginas. Porque necesito su atención para que pueda enfocarse. Gracias, maestro Ángel. Bebas un poquito ahí rápido para que no lo vomite. Origen de la interpretación. Escuchen esto, la interpretación tiene un origen histórico. ¿Quién fue el primero en interpretar? ¿Cuál fue el estilo de interpretación al principio? Eso es una cosa. Aquí solamente voy a tocar el origen del arte de interpretar dentro de la mitología griega. Si usted quiere saber cuál es la historia de quién interpretó primero, cómo interpretó, cómo se originó, vaya al diplomado de ITAP de hermenéutica, donde el tema es más profundo y más abierto. Continuamos. Muchos dicen que el origen de la interpretación es Hermes, porque el dios Hermes, como expliqué hace unos minutos, es el dios que interpreta la justicia y voluntad divina al pueblo humano o a la población humana. Sin embargo, Hermes no es el origen mitológico de la interpretación. Otros dicen que el origen de la interpretación es Grecia, porque en Grecia se aplica mucho
lo que es la poesía, la retórica y la interpretación alegórica de las cosas para explicar, la voluntad de los dioses. Sin embargo, Grecia tampoco es el origen mitológico de lo que es la interpretación. Mi pregunta es, ¿cuál es el origen entonces? ¿Cuál es el origen de la interpretación? Espero que se mantenga esa pregunta grabada. Continuemos. Escuchen esto. Ojo, antes de explicarle, antes de darle la respuesta, sí, quiero que tengan ojo con esto. Estamos hablando del origen en el mundo griego, pero acabo de decir, Grecia no es el origen de la interpretación. Puede sonar contradictorio. La clave es que ese dios Hermes que se usa para decir que la interpretación viene de él es simplemente una copia de un dios llamado Thoth en el mundo egipcio. Este dios llamado Thoth en el mundo egipcio es el dios de la sabiduría, es el dios de la proclamación, es el dios de la emisión de mensaje divino hacia el pueblo egipto. O sea, lo que le daba al egipcio sabiduría para entender los jeroglíficos era Thoth. Lo que dio la sabiduría para la creación fue Thoth. Este dios Thoth, cuando entra en el pensamiento griego, el griego dice, no, este debe ser Hermes, porque Hermes en el idioma griego significa descifrar. Más adelante evoluciona a lo que es interpretar y lo que es proclamar. Espero que me sigan siguiendo el paso para que me sigan el paso. Ahora, vamos a dar un poco de Hermes. ¿En verdad fue Hermes el dios de la interpretación siempre? Bueno, dentro de la mitología griega, el dios Hermes era considerado no solo el mensajero y proclamador de la palabra de Zeus, sino que también el intérprete de la justicia divina. Ahora, sin embargo, esta interpretación de Hermes es tardía. O sea, el griego de los siglos 1, 2 y 3 antes de Cristo no veían a Hermes como aquel ser de interpretación, como aquel ser de descifrar, como aquel ser de sabiduría. Durante la era común, Hermes no era ese ser de interpretación, ese ser de descifrar. Durante el siglo I después de Cristo, de la era común, tampoco era ese ser de interpretar, ni ese ser, sino, escuchen esto, a finales de ese siglo I. A finales del siglo I después de Cristo, después de la era común, es que a Hermes se le entrega la interpretación de que este ser es aquel que interpreta la voluntad divina. Ahora, como dije, Hermes no siempre fue el intérprete de la justicia divina. ¿Quién fue aquel que interpretó la justicia divina antes de Hermes? O sea, si no fue Hermes en la antigüedad, aquel dios que representa la sabiduría y la interpretación, ¿quién era? Porque vale destacar que siempre había un dios para algo. Dentro del mundo antiguo, como no tenían ciencia para estudiar, todo lo que veían se lo adjudicaban a un dios. Y se creaban un dios para explicar cosas que no podían explicar. Mi pregunta sería, ¿quién es ese dios antes de Hermes que interpretaba? ¿Y cómo Hermes consiguió el título y la posición de interpretador? Espero que ustedes como yo tengan esas inquietudes y esas interrogantes por dentro. En la antigüedad, Hermes era considerado el dios del sonido, porque durante su niñez logró inventar lo que conocemos como la flauta, el primer instrumento de música dentro de los dioses del mundo griego. Hermes obtuvo el poder de interpretar la voluntad divina después de haber hecho un pacto con el dios Apolo. Ustedes no han visto al dios Apolo con una flauta
con una arpita pequeña. Bueno, cuando Hermes era pequeño, Apolo hizo un trato con él y le dijo, si tú me das una flauta o un instrumento de música, te daré oro. Hermes dijo, no, yo no solo quiero oro, yo dame el oro y también ayúdame a enseñarme las prácticas adivinatorias. Prácticas adivinatorias. Escuche bien, no de interpretación, sino de adivinar. Y Hermes se convirtió en el intérprete de los dioses porque Apolo le ejercita el don de interpretación al dios Hermes. No solo eso, sino que Hermes lo que hace es no interpretar la voluntad divina, porque recuerden que estas definiciones son tardías. No, lo que hace Hermes es adivinar cuál es la voluntad divina, no interpretarla. Así que no puedes mezclar lo que es hermenéutica con el dios Hermes. Escuchen bien, antes de dar a ustedes pauta para interpretar, tengo que comenzar a limpiar las lagunas de nuestra mente y la mezcla de información. Si no sabemos separar información básica, no sabremos interpretar las escrituras. El dios Hermes era el dios de la adivinación de manera concreta. Se le agregó intérprete porque Zeus se maravilló de su don de adivinanza y lo proclamó a él como su mensajero primordial. Pero Hermes no era un interpretador, sino un adivinador. Ahora, ya expliqué lo de las lecciones. Ahora, en el mundo griego, al igual que en nuestro mundo cristiano, está la historia del diluvio. Un diluvio que acaba con la humanidad por voluntad de Zeus, como castigo a la maldad del mundo de los seres humanos. ¿Qué pasa aquí? Después del diluvio hubo alguien llamado Decalión, una persona que Zeus comanda a hacer un arca, a preparar una arca para protegerse del diluvio. Y Decalión, después del diluvio, se encuentra con un problema. ¿Cuál es el problema de Decalión? Bueno, simple. La humanidad fue arrasada. No queda nadie vivo. Solo queda Decalión y su familia. ¿Cómo vamos a procrear y fructificar la tierra? En ese momento, Decalión recibe el don de interpretar la voluntad divina de cómo se iba a repoblar la tierra. Ahora, ya el don de interpretar, no solamente de Hermes, también es de Decalión, hijo de los dioses griegos. Así que vamos a ver en la mitología griega diferentes dioses con el don de interpretar. ¿Por qué? Porque el don de interpretar en la mitología griega tiene su raíz en la adivinación, no en los ejercicios académicos de interpretación, que son dos cosas distintas. Una cosa son las materias científicas y, claro, académicas de interpretar, y otras son las adivinanzas de lo que puede decir el texto y la voluntad divina. Incluso, mira profundo, en el mundo griego hay un pueblo llamado Delfos, donde las pitonisas, que se conocen como sacerdotisas, incluso puse un post de eso en Facebook hace tiempo, hice un post de eso en Facebook hace tiempo, donde estas mujeres entraban en trance y hablaban la lengua de los dioses, lengua espirituales, y hablaban un lenguaje que eran jergas que no se entendían, pero no eran lenguaje humano, sino que se creía que era una lengua divina, misterios con Dios. Y estas mujeres, cuando interpretaban este lenguaje, escucha esto, entraban en un trance y supuestamente Dios o Zeus le daba el don de interpretar las lenguas que ellas proclamaban como idiomas de dioses. Ellas transmitían el mensaje a la humanidad y vas a la historia de la mitología griega, te vas a dar cuenta que estas mujeres manipulaban el mensaje de los dioses.
¿Por qué? Porque no recibían mensaje de Dios es nada, sino que entraban en trance, usando ciertas hierbas que hoy en día vienen siendo drogas, pero en ese tiempo eran aromáticas. Gloria a Dios por eso. Esas hierbas aromáticas es lo que la inspiraba y le entraba en un trance. Profesor Ramón, sácame de este lío, por favor. Me tengo que ir. ¿O qué hago? ¿Me quedo o me voy? Ten silencio, Ramón. O sea que podemos decir en buen dominicano que las mujeres se daban un pase hasta el fondo y comenzaban a hablar en lengua. No voy a decir un pase porque las mujeres no se la fumaban, pero la olían. El aroma era tan fuerte que ya la entonaba a esas damas. Entonces podemos establecer que el problema de la jerigosa ya procede desde ese momento. Solo fue una comparación mitológica. No te puedo asegurar nada por ahora. Pero sigamos con la guía positiva. Sigamos con la guía positiva. No es el tema de hoy. Déjame mi rabacunza. Hagamos ahora diferencias. Diferencias. Vamos a hacer diferencias de lo que es Hermes y la hermenéutica. ¿Quién es Hermes? Aquel dios griego que Zeus tituló como mensajero e interpretador de la voluntad divina después que Apolo le enseñó las prácticas adivinatorias. Ese era Hermes, que después con el tiempo Decalión se vuelve aquel intérprete para saber la manera de cómo repoblar la tierra. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte, uno dice las ciencias, otro dice la técnica, pero es el arte de interpretar un texto o la escritura bajo su contenido vital o sentido vital. ¿Qué es sentido vital? El sentido vital es el contexto que le corresponde al texto en el cual está escrito. Lo que conocemos en idioma alemán, Sitz y Leben. ¿Qué es hermenéutica? Es el arte o la ciencia o la técnica de interpretar el texto en su contexto vital. O sea, el contexto que le corresponde al texto el cual estás estudiando o interpretando. Es una gran diferencia porque incluso ya las formas hermenéuticas vienen tardíamente, siglos posteriores después de Cristo. Claro, habían reglas de interpretación en el mundo hebreo del siglo I, como la de Shamuel, que tenían el rabino Shamuel, que tiene 32 reglas para interpretar. Tenemos al rabino Hillel, que tiene 7 reglas para interpretar, y tenemos lo que es la leyenda de la historia del Pardes, de 4 rabinos que van al paraíso a buscar la interpretación más elevada o más adecuada, que son 4 niveles de interpretación. Y en el mundo hebreo, a través del tiempo, han habido muchas reglas de interpretación. Sin embargo, la hermenéutica no es algo hebreo. La hermenéutica no es algo judío, aunque se le aplica ya de manera errónea la hermenéutica hebrea. La hermenéutica es algo, un concepto, de acuerdo a la hermenéutica aplicada a la Biblia, es un concepto cristianizado. Cristianizado. Donde comenzó con el arte de la alegorización de, gracias profesor, Orígenes. Y más adelante ya se convierte ahora diferentes características, porque después se descubre lo que es la retórica y ya se aplican otras. También se recurre a lo que es el paralelismo, y es otra historia que usted va a aprender en el diplomado de hermenéutica con los maestros de ITAP. Pero así era merester hacer esta gran diferencia para que ustedes tengan pendiente. Ahora, ¿qué tenemos que considerar? ¿Qué tenemos que considerar? Necesito que ustedes entiendan lo siguiente. Voy un poco rápido porque a partir de ahora me tomaré mi tiempo. Todo aquello fue una introducción, todo aquello fue para quitar lagunas, todo aquello fue para quitar confusiones. Ahora vamos a entrar a materia. Y yo quiero que ustedes
pongan atención, porque son puntos importantes lo que he mencionado aquí. Cosas a considerar. Número 1, las escrituras tienen un mensaje principal. Las escrituras tienen un mensaje principal. No puedes cambiar el mensaje de la escritura por uno personal y decir que eso es lo que dice la Biblia. Claro, es válido aplicar ese mensaje a mi tiempo actual. Lo que no es válido es reemplazar su sentido original por el sentido que yo quiera darle. Espero que eso esté claro. Número 2, las escrituras tienen un lenguaje que debe ser traducido. Te daré un ejemplo. Si usted no sabe el idioma hebreo para el Antiguo Testamento, usted va a cometer un error en muchas de las versos que existen. Por ejemplo, hay versos que dice Bar David, que significa hija de David o hijo de David. Esa palabra Bar, que se traduce al español como hijo, no significa hijo, significa pureza. Eso, cuando tú lees dentro de una interlineal que ves la diferencia, que diga Bar David, tú vas a decir no es Bar David, es Ben David. Pero Bar David se maltraduce como hijo cuando en verdad significa pureza. Pues si yo no entiendo ese idioma hebreo de las escrituras, pues cometeré el error de malas traducciones, mala lectura y mala interpretación. Perdone que use un poquito de idiomas, pero necesito usar el idioma porque si no doy idioma, se van a confundir en muchas cosas que vamos a hablar en un momento. Número 3, las escrituras tienen aplicaciones retóricas, parabólicas y proverbiales que deben ser observadas bajo lo cotidiano dentro de la cultura de su tiempo. Si tú coges una parábola como literal, y perdónenme hacer un spoiler aquí o arruinar un poquito aquí. Si tú usas la parábola de Lázaro, el pobre y el rico quemándose, y tú lo tomas literal, como que como te mueras irás a un lugar de descanso llamado seno de Abraham y un infierno para sufrir, te vas a encontrar con un problema escritural catastrófico. ¿Por qué? Porque dentro de lo cotidiano en la cultura se creía que el malo sufría y que el bueno recibía la paz con Abraham. En el mundo judío del siglo I se creía que el justo, que en hebreo es sadik, el justo que moría era recibido por Abraham en la eternidad. El judío tenía la esperanza de reencontrarse con su padre Abraham. Lo que hace Jesús es una alegoría del tiempo del fin, no como te muera, del tiempo del fin, de lo que pasará con lo bueno y lo malo bajo un mensaje teológico. Y número 4, las escrituras tienen historias que solo pueden ser entendidas en su correcta línea de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo entender a la mujer del flujo de sangre si no la ubico en el siglo I. ¿Qué representaba en el siglo I un flujo de sangre? ¿Qué representaba ese manto que ella toque? ¿Qué representaba que una mujer con flujo de sangre tocara a un maestro, rabino de la palabra? Si yo no tengo eso pendiente en mi conocimiento, traeré una interpretación mal empleada. Un ejemplo, el enfermo de Bethesda, que muchos de ustedes leen mal ese texto y dicen paralítico de Bethesda, donde en ningún lado se le llama paralítico a este hombre. Él es un enfermo, que era un lugar donde habían paralíticos. Sí, era un lugar para eso. Pero el que estaba enfermo nunca se catalogó como paralítico. Y cuando tú vas a eso de Bethesda, te vas a dar cuenta que dentro del mundo del siglo I, la geografía del siglo I, en el mundo greco-romano, que greco-romano es la combinación de la influencia griega y romana mezclada, greco-romano, en esas comunidades habían estanques dedicados a dioses para sanidad. So, cuando no metemos en la cultura, no sabremos qué representa el estanque. Los enfermos que van al estanque, ¿de qué tipo eran? ¿Cuál enfermo era?
¿Y qué significado tiene este estanque enfrente a Jesús, el Mesías que iba a traer sanidad? Ahora, hay dos formas que quiero plantear de interpretar. Hay muchas, alegórica, retórica, simbólica, metafórica. Hay muchas, literal, ultra literal. Sin embargo, quiero enfocarme solamente en dos que deben ser bien entendidas. La primera es la forma del 6-11. ¿Qué es el 6-11? El 6-11 es un término alemán que significa, bueno, se aplica como el sentido vital. Pero el 6-11, permítanme poner esto aquí porque, gracias. El 6-11 significa lugar en la vida, de manera literal. 6, lugar, en la leven, vida. Lugar en la vida. Que por un teólogo protestante, aquellos que le tiran puya a los pentecostales, a los protestantes, a los evangélicos, bueno, ustedes que estudian 6-11, quiero que sepa que fue un teólogo alemán protestante que se inventa este término y dice que la Biblia, la Escritura, debe ser entendida en su contexto situacional del momento de la historia, del momento de la cultura, porque ese es el contexto vital. La Biblia tiene una sola interpretación, una sola historia, una sola cultura. Que uno le dé aplicaciones ya más avanzadas con otras reglas es otra cosa. Pero solamente hay una interpretación y es lo que aconteció en ese momento clave de la historia. O sea, yo no puedo decirte Jesús murió en una madera. Cuando el texto me dice a mí que fue un madero que pudo haber sido en forma de cruz. ¿Me entiendes? Tú no puedes decirme, no, porque Jesús murió fue una madera y ya. No. En ese contexto de la historia hay que saber cuál era el tipo de crucifixión que se usaba. Con qué tipo de figura de madera se usaba la crucifixión. Y esa va a ser la interpretación original de cómo fue crucificado Jesús. Ahora, que yo quiero aplicarle ahora, y Jesús fue crucificado en una madera que simboliza pecado, que simboliza demonio, que simboliza principado. El PLD es otra cosa. Es una aplicación ya personal, pero no una aplicación dentro del contexto vital de las escrituras. Y para los que quieren saber el nombre, si yo no me equivoco, creo que el alemán se llama Hernán Honkel. Hernán Honkel es el alemán teólogo que se inventa el término. Y la segunda forma de interpretar es la interpretación aplicativa. O sea, ¿cómo yo aplico la Biblia en mi contexto de vida? ¿Cómo yo aplico ciertos versos, ciertos contextos, ciertas escrituras a lo que estoy viviendo? Por ejemplo, yo puedo aplicar la desesperación de la mujer de flujo de sangre a una desesperación que yo hoy en día estoy pasando con cierta enfermedad, con cierta deuda, con ciertas circunstancias. Yo puedo aplicar la duda de Pedro cuando niega a Jesús a duda que pueda tener hoy en día de que Dios puede hacerlo o no puede hacerlo. Esas son interpretaciones aplicativas que son válidas, lo que no se pueden tomar como absolutas porque el texto solo tiene una verdad y una historia. Sigamos. Principios de la interpretación. Entremos aquí. Ahora, ¿qué pasa? En estos principios de interpretación lo hice a nivel de reglas. Entonces, yo dividí principios como reglas y pautas como técnicas para que tengan esa división y esa claridad. ¿Cuáles son los principios que no podemos violar a la hora de interpretar? Bueno, número 1, no se debe manipular el texto a nuestro conocimiento preconcebido de nuestro dogma. Número 2, no podemos, perdonen por la mala ortografía, no podemos usar nuestra opinión personal a la hora de interpretar las escrituras. No puedes sacar un texto de su línea de tiempo
y cultura. Y más que nada, nunca, nunca digas, yo creo que el texto quiere decir tal cosa. Si no sabe interpretar las escrituras correctamente, bajo las pautas correctas, mejor no digas nada. Porque para yo violar el texto, prefiero quedarme callado. Para yo inventarme algo del texto, prefiero quedarme callado. Dios mío, Franco, ayúdame, me voy ahí, me voy. Yo no quiero seguir aquí. Espérate, que ahora tenemos un lío grande aquí. Tenemos un lío grande. Entonces, tú estás diciendo con esto, Wilber, que literalmente nunca, yo, cuando voy a la escritura, no puedo darle mi interpretación personal para que la persona que está frente a mí pueda entender lo que yo creo que dice el texto. Exacto. Eso se llama manipulación, aunque suene fuerte. ¿Por qué? Usted se imagina, le daré un ejemplo. Usted se imagina que yo tome el texto de la Santa Cena, que mal llamado Santa Cena, que vendría siendo Cena del Señor, de acuerdo al texto, que tome el texto Cena del Señor y que diga, Jesús puso romo, él bebió romo ahí con un pan con longaniza, porque lo quiero aplicar a mi cultura, cuando eso era un pan trenzado, de acuerdo a la cultura hebrea, un pan trenzado que era sin levadura y estaba un vino que tenía alcohol, para que sepan, pero era un vino. ¿Se imagina que yo venga y diga, no, porque Jesús tú cogió un brugal, cogió un brigal y un chimi para hacer la cena del Señor? Estoy violando, estoy en Villamella, imagínate eso, estoy violando el texto porque estoy aplicando lo que yo quiero. Ahora, no es malo que yo te diga a ti, Jesús en el Getsemaní tenía tanta angustia que se le veían gotas de sangre. Y tú puedes decir, y aquí hay muchos hermanos que tienen una angustia tan fuerte que sienten una presión como Jesús. Está bien la aplicación. ¿Por qué? Porque estás haciendo un paralelismo de las emociones presentadas en el texto. A otra cosa yo decir, Jesús en el Getsemaní estuvo orando y en esa oración lo que él veía de sangre no era sangre nada, era la sangre que redimía los pecados antes de tiempo por el proceso. Así que en el proceso viene la bendición antes de tiempo por el proceso. Por favor, no era sangre de redención, era sangre de sufrimiento, de angustia. Entonces, como yo quiero aplicárselo al proceso y el acelere de Dios en la bendición, tuerzo el texto de lo que quiere decir. Y eso es problemático. Ahora, pautas de la interpretación. Escuchen esto. Yo hice esto de maldad. Y en las pautas solo voy a usar el método histórico. O sea, no voy a usar otros tipos de métodos para interpretar la escritura, solo el histórico. Y voy a usar escuchen esto, método histórico y los submétodos históricos. O sea, los otros métodos históricos bajo el método histórico. Usaré 4. Vamos a usar la escritura y vamos a hacer un ejercicio de aplicación aquí entre yo y el profesor Ramón Franco. Y después que hagamos esto, y usted tenga ganas de saber el método cultural, el método lingüístico, el método literario, el método crítico, el método de crítica de redacción, crítica textual, le invito a que se inscriba una vez más, al diplomado de hermenéutica, que ahí dará más profundo. Yo, como soy un invitado, me tengo que limitar a lo básico. David me dijo, no te pases. Yo no me voy a pasar. Mentiré jugando. Él no dijo eso. Pero quiero dejarlo fácil y simple para que ustedes, para que les sea digerible a usted. Ahora, el método histórico. ¿Cuál es el primer submétodo del método histórico?
está el método histórico-gramático o gramático-histórico. Es el método que busca el significado de las palabras escritas bajo el contexto histórico en el que se escriben. O sea, lo que yo escribo, de la forma que lo escribo, ¿qué significa ese estilo de escritura? ¿Qué significa lo que estoy escribiendo en ese momento de la historia en la cual estoy escribiendo? Número 2, histórico-cultural. Es el método que busca el significado del texto de acuerdo a su cultura en el contexto histórico en el que se encuentra. O sea, cuando el texto me aplica una característica de algo, un evento de algo, yo tengo que saber en la cultura de aquel tiempo de la historia qué significa eso que está ocurriendo en este texto. Número 3, histórico crítico. El método histórico crítico pone énfasis, escuchen esto, pone énfasis en lo que el texto quiere decir en el contexto en que fue escrito. Ya el método histórico crítico se le emplea lo que es el 611, se le emplean 4 elementos. Y yo quiero que ustedes lo escriban si no se quieren perder lo que voy a explicar ahora, pero ese término histórico crítico, ese método, tiene 4 elementos. El primero es el 611, que ya le explicamos como algo vital del texto, que es parte de la crítica textual. Componente 1 del histórico crítico, crítica textual, 611. Componente 2, análisis lingüístico. Análisis lingüístico, ya aplica lo que es la morfología, lo que es la sintaxis y la semántica del texto. Análisis lingüístico, número 2. Número 3, crítica literaria. Crítica literaria. Y número 4, la crítica de la historia. Crítica de historia. Esos son los 4 componentes del histórico crítico. Y por último, histórico teológico. Histórico teológico. Es el método que presenta acontecimientos de una historia bajo una estructura teológica, basado en la fe de un pueblo. O sea, como ustedes ven en Apocalipsis capítulo 19, que Jesús viene en un caballo blanco por naciones, entiendan que para el escritor, el que Jesús vuelva es un evento histórico. Pero la descripción en la que él viene no es literal. Es una forma teológica escrita en un lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque tenemos que representar nuestra fe en la historia del personaje que está en la Biblia. Use ese ejemplo para que ustedes lo entiendan con más detalle. Ahora, usemos la Biblia. Quiero que mi amigo, hermano, Ramón Franco, profesor, maestro, didáscalo, me ayudes con unos versos, por favor. Excelente. Ayúdame con unos versos con el primer método, histórico gramático, gramático histórico. Excelente. El primer verso está en el libro de Job, capítulo 2, versículos 9 y 10, el cual dice lo siguiente. Entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué has recibido de Dios? ¿El bien? ¿Y el mal no lo recibimos? En esto todo, no pecó Job con sus labios. Excelente. Escuchen bien. Dice la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. Aquí estoy usando un poquito. Este verso no es gramática en sí, pero es más idioma. Para comenzar con esta base. El siguiente verso usaremos un poquito de gramática. La mujer de Job dice, maldice a tu Dios y muérete. Reina Valera dice, maldice a tu Dios y muérete. Ahora, como tú vas al texto en hebreo, dentro de la gramática del idioma hebreo, de la cultura hebrea, ¿escuchó lo que estoy diciendo? Dentro de la gramática del idioma hebreo,
de la cultura hebrea, el maldecir a un Dios es un error garrafal. Y para ellos es un error didáctico del idioma. Porque el escribir en hebreo tiene que terminar, comenzar y en el medio por igual ser de bendición cuando se trata del Dios creador de todo. Cuando tú vas a una interlineal te vas a dar cuenta que la palabra que se usa en hebreo no es la palabra maldecir, es la palabra berahat, que significa bendecir. Lo que dice la mujer de Job es: bendice a tu Dios y muérete, porque el malo no es tu Dios, el salado eres tú, al que le pasa todo lo que le está pasando. Así que la mujer de Job nunca mandó maldecir a Dios, sino que mandó a morir a Job, pero a bendecir a su Dios. El problema es que ahí hubo un poco de entendimiento de la gramática en la cultura hebrea y se maltradujo lo que es esa palabra. Ahora entremos un poco en gramática ya más profundo para esto. Léeme el siguiente verso, mi hermano. El siguiente texto está en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, el cual dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Escuchen esto. Si tú vas al idioma hebreo, debería decir Bereshit bara Elohim Shammai Eretz. En principio, no en el principio. Ya ahí la gramática rompió. No es en el principio, en principio. ¿Por qué? Porque para que haga un el o una la, el término Bereshit tiene que terminar o comenzar con una hey, con una h en el idioma hebreo. Así que no dice Bereshit, sino Bereshit, que significa en principio. Creó, bara, que es un verbo neutral, imperfecto. No es masculino, no es femenino. Es neutral. Aplica para plural, aplica para singular. Neutral. Ahora, Elohim es un término masculino plural. ¿Por qué? Porque todo nombre o todo sustantivo masculino que termine en im, es un plural masculino. Todo sustantivo que terminen en ot, es un plural femenino. Claro, no uso la letra hebrea para que ustedes lo entiendan, porque si no se ve muy confuso, tanto término hebreo. Lo hago en español para que usted se le haga simple entender. Si un sustantivo termina con las letras I y M, es un plural masculino. Si el sustantivo termina con las letras O y T, es un plural femenino. Y ya Shammai Eretz. Shammai, un plural, cielos, Eretz, tierras. Pero otro tema. ¿Qué pasa aquí? En la gramática está mal empleada la escritura, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Número uno, Shammai no tiene el prefijo hey para que diga los cielos. Y Eretz no tiene el prefijo hey para que diga la tierra. Deberá decir, y tampoco Bereshit, deberá decir, en principio creó Dios cielos y tierras. En principio creó Dios cielos y tierras. Eso es lo primero. Número dos, Elohim, aunque es un plural, recuerda que esto es un histórico gramático, que mucha gente dice que estos son muchos dioses, a varios dioses, que deberá decir, en principio crearon los dioses cielos y tierra. Pero ¿qué pasa? En la línea de tiempo que se ubica el Génesis capítulo 1, es una era del siglo VI, persa, una era monoteísta y una era tardía. Así que como se usa Elohim para el tiempo en que se escribe Génesis capítulo 1, se usa de manera singular. ¿Por qué? Porque ya el mundo judío le cambió la aplicación de ese Elohim plural a ese Elohim singular y lo puso como un título de Dios. Si como tú vas a la Biblia a leer Elohim en Génesis 1 o en los profetas,
tú no vas a ver dioses en plural, sino el Dios o el creador. ¿Por qué? Porque así se le aplicó a la cultura de manera tardía. Toda aplicación de Elohim antes del siglo 7, antes de Cristo, fue dioses en plural. Como dice, por ejemplo, un salmo que dice, Dios está en la reunión de los dioses, que dice, creo que dice, Eloah, Elohim. Creo que Eloah Moé Elohim, reunión de los dioses. Ya ahí en ese salmo sí es varios dioses, haciendo significado a las divinidades, que podían ser jueces dependiendo de la aplicación, o podían ser ángeles. Pero para Génesis capítulo 1, Elohim no es plural, es singular, por el tiempo en que se escribe la historia. Entonces, si yo aplico solamente gramática, voy a decir, no, aquí hay 1000 dioses creando. Pero cuando aplico la historia en el cual se escribe este texto, yo entiendo que la gramática ya no es plural, sino que es un verso totalmente singular. Porque es una narración tardía. Es uno de los últimos versos que se le agrega al libro de Génesis. Perdón, capítulo. Espero que me estén entendiendo. Búscame ahora versos para histórico-cultural, que tenemos que terminar ya casi. Excelente. El primer texto está en el libro de Marcos, capítulo 8, verso 23, que dice lo siguiente. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Repítelo otra vez. Marcos capítulo 8, verso 23 dice lo siguiente. Oh, está bien. Solamente en el verso, gracias. Fíjense cómo Jesús en la sanidad usa saliva para devolverle la vista a lo que es el ciego. Dentro de lo histórico, en ese momento, asumimos que Jesús sí sanó a ese enfermo. Ahora, culturalmente, ¿qué representa la saliva en ese tiempo de la historia? En ese tiempo de la historia, la saliva tenían poderes curativos si venía de un primogénito. En el siglo I, después de la era común, la saliva se creía que tenía poderes curativos si provenía de un primogénito. Así que Jesús, cuando sana con saliva, lo que está haciendo es, decirle a ustedes, yo soy el primogénito de Dios. Porque mi saliva tiene poderes curativos. Es un mensaje que él intenta mandar a la cultura usando factores o características de su cultura para emplear un milagro. Vamos con el segundo verso, por favor. El segundo está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 21 y 22, hasta el 22, y dice lo siguiente. No. Sabes que no lo leas porque será mucho. Lee los otros dos versos y yo le explico rapidito. Excelente. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 35. Perfecto. Miren, Primera de Reyes, capítulo 17, ¿verdad? 17. ¿Cuál verso? 21 y 22. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 21 y 22, tenemos a Elías. Y en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 32 al 35, tenemos a Eliseo. Elías y Eliseo hacen un milagro, una proeza similar. Y es que un niño muere. Y ambos van a la casa de este niño y se le tiran encima. Uno de los dos le pone la boca con la boca, la mano con la mano, la frente con la frente. En otro solamente dice que se le pone encima. Le claman a Dios, salen de la habitación, dan 2 o 3 vueltas, vuelven y se le sumen encima y Dios responde la oración y lo revive. Mi pregunta es, ¿qué representa el yo subirme encima a un niño para que resucite en ese tiempo de la historia? En su cultura, ¿qué representa? Porque no me digan a mí que tú hoy vas a agarrar a un niño que tenga fiebre o que esté en coma y te le va a tirar encima y que te va a dar tu mano con su mano, tu nariz con su nariz, boca con boca. Te van a decir pedófilo o pedófila. No aplica a nuestra cultura. Pero en ese tiempo tiene un significado y es
que dentro de la comunidad del Medio Oriente, en la cultura oriental, en la fe oriental, el poner mi cuerpo encima del cuerpo de alguien muerto es transmitirle una porción de mi alma a esa persona. Y es darle vida. Claro, usted va a decir, este hombre se inventa, bueno, léase este libro, ese libro léaselo, en esos versos, léase ese libro, de comentar el contexto cultural. Aquí te voy a explicar que dentro de ese mundo oriental se creía que el yo poner todo mi cuerpo físico encima de un cuerpo muerto, encima de un guf, en hebreo, un cuerpo muerto, le podía transmitir vida a ese cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque tengo contacto con la boca, con la nariz, con los ojos, con los oídos encima de la persona. Le transmito mi respiración y le transmito mi vida a esa persona para que reviva. Entonces, lo que están haciendo los profetas es acuñar una creencia de ese tiempo de la historia, una creencia cultural de ese tiempo de la historia para poder hacer el milagro y que el milagro pueda tener un impacto de fe en la persona que lo está recibiendo. Espero que me estén siguiendo y entendiendo. Ayúdame con el siguiente método, por favor. Histórico crítico. Bien, el siguiente texto para el histórico crítico está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 70, que dice lo siguiente. Jesús le respondió, no os ha escogido yo a vuestros 12 y uno de vosotros es diablo. Escuchen esto, él dice, uno de nosotros es el diablo. Mi pregunta es, ¿estaba el diablo ahí enfrente de Jesús? ¿Estaba el diablo con un personaje hecho y derecho ahí mirando de la cara a Jesús? Claro que no. Y tú haces un análisis crítico, que es lo que el contexto quiere dejar dicho, es como diablo significa opositor, contrario, y de manera ya tardía, enemigo. Jesús lo que está diciendo es, uno de ustedes va a ser mi opositor. Me va a hacer la contraria. ¿Cómo? Entregándome. Entregándome para que muera. Sabiendo que soy su Mesías, me será contrario. Claro, el evento de Jesús no era contrario, porque me hacía falta ir a la cruz. Pero dentro de la cultura, él fue contrario, porque él lo vendió para que lo matara. Así que no fue que el diablo se le paró, sino que él está describiendo la característica conductual del personaje que él tiene enfrente de él. Eso es el contexto que quiero dejar dicho. Dejemos ese método con un solo verso. No diga el otro, para mantenerlo simple, que ya el tiempo se me está acabando. Vamos para el otro. Último método. Histórico teológico. Claro, por favor. Corintios capítulo 15, versículo 26-28. Sí, léelo. No, perdón, histórico teológico. El otro verso después de ese, por favor. Ok, Salmos capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Y después tú lees el de Corintios. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Excelente. Ahora léete 1 Corintios 15. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es el 15. Sigue leyendo. Capítulo 15, verso 23, 26. Ajá. Sigue leyendo. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel sujeto a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le fue sujetado y a todas las cosas, para que Dios sea en todos. Amén. Fíjense cómo el Salmo y 1 Corintios capítulo 15 emplean una similitud. Y dice, hasta que pongas a tus enemigos por debajo de tus pies.
¿Qué es lo que hace Pablo? Él usa un evento que se considera histórico y es la venida de su Mesías, la venida del reino de su Mesías. Pero él le aplica una estructura teológica. ¿Qué estructura teológica? Característica prominente de su fe. Y él lo que le dice es, este Salmo 110 habla de este Jesús al cual yo le estoy hablando a ustedes. Y así como aquel, todo se tiene que postrar en el Salmo 110, también a Jesús se tiene que postrar todo por debajo de sus pies. Y ya Pablo usa lo que es un evento histórico futuro de la venida de Jesús bajo una estructura teológica, y es interpretando un verso de las Escrituras para aplicárselo a Jesús. Eso es un histórico teológico. El yo usar una estructura de mi fe para describir una característica tuya como personaje que existe y que es real. Y yo espero que me hayan entendido esta clase. Con esto culmino mi participación. Espero que haya sido digerible, entendido. Vi conmoción en el chat, pero ahorita más tarde podemos aclarar sus dudas. Shalom, shalom. Gracia y paz. Bendiciones para cada uno de ustedes, y con ustedes el profesor, maestro, erudito, exegeta, hermenéutico Ramón Franco.